Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que por supuesto vamos a poder disfrutar de varias cosas. Atención porque bueno, quiero que hablemos algo a través de una información que transmite José Álvarez en El Chiringo, en el que habla del caso Vitor Roque y lo que ha sucedido con el FC Barcelona y toda esta cosa que yo creo que ya hemos conocido de primerísima mano. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y mucho ojo. Porque bueno, a J. Jordi después de tanto ridículo siempre lo ponen en su sitio, pero muy difícilmente le coloca en su sitio a alguien como Gaspar. Después de transmitir la información de la posible renovación o la que es supuestamente un hecho de renovación de Lamine Yamal, le han puesto en su sitio de una manera increíble. Gaspar, que ya acumula unos cuantos programas de esto poniendo en su sitio este sinvergüenza. También quiero que hagamos algo de Freisa y les voy a adelantar que... me voy a quitar el sombrero ante esto que vamos a escuchar el día de hoy, porque me parece un ejercicio de responsabilidad y ya les voy a explicar por qué. Vamos a arrancar ya, no me quiero enredar mucho, quiero que empecemos con esto, la información de Vitor Roque, que me parece bastante interesante, la verdad. Y que el Barça está desencallando una operación de salida ahora mismo, por la que tiene un acuerdo ya, que es Vitor Roque, tiene un acuerdo con Palmeiras, y queda el día de hoy y mañana, es decir, hasta las 12 de la noche del viernes. Noche del viernes. O sea queda jueves y viernes. ¿Quedan 22 horas? No, 48. Y hay 4 horas de diferencia con Brasil. 46 horas. Hasta, 46. Exacto, 46 horas. Y había un problema, el Barça tiene un acuerdo con Palmeiras desde hace semanas para vender a Vitor Roque por 25 millones más variables. Recuperaría lo que invirtió en él, que fueron 30 más 31 en variable, que nunca se cumplió. Pero el Barça había un problema legal, no nos vamos a encallar nosotros también ahí, con la Liga, porque no tenía margen salarial el Barça para volver de la cesión del Betis y venderlo, porque tú antes de venderlo lo tienes que inscribir. Entonces el Barça no le dejaban. Pero bueno, finalmente, por una medida de la FIFA, se ha consultado y el Barça está desencallando esa operación. El Betis acepta que vuelva, ya salga de allí, porque no cuenta con él, y Palmeiras lo tiene cerrado con el Barça. Por lo tanto, aún no está cerrado, pero el Barça está trabajando en estas horas, que le daría... Buena noticia para el Barça. Sí, bueno, le daría... Pero no para el Betis. Vaya fichaje, tú. Recibe 25 millones más 5 en variables, con lo que recupera lo que invirtió por él. Diego, ¿por qué decías que no, Diego? A ver, ¿qué quieren que les diga, muchachos? Es increíble. En algún momento seguramente sabremos a qué se debía el famoso fichaje del tal Vitor Roque por el FC Barcelona. Esto de que pagaron 30 millones más no sé cuánto en variables. Primero, eso hay que revisarlo con lupa, porque aquí hay muchas cositas seguramente por debajo en letra pequeña, pero también en algún punto se va a descubrir realmente dónde paró y por qué se fichó a este futbolista que ni siquiera sirve para un equipo como el Betis, que es un equipo de Europa League. No, muy llamativo. ¿Y por qué esa cantidad de dinero? Y por cierto, ya les voy a adelantar yo que esta información viene filtrada obviamente del Barça, del club, en el que se habla de que, bueno, realmente hay una oferta por Vitor Roque que se va a recuperar básicamente lo que se invirtió. Lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre en ese caso, pero ya les adelanto yo que esto seguramente también tiene letra pequeña, que muy probablemente el Barça no va a poder recuperar en su totalidad el dinero que invirtió por Vitor Roque. No lo creo, porque me cuesta pensar que un equipo de Brasil, por muy grande que sea o lo que sea, vaya a pagar a un futbolista que se fue a Europa y se terminó devaluando y que va a pagar lo mismo por lo que salió. O sea, normalmente no suelen suceder este tipo de cosas, pero bueno, seguramente lo sabremos en un futuro. Y si hay alguien que definitivamente se cree esto y que el Barça está haciendo las cosas maravillosamente bien, creo que hace falta revisar un poquito más el historial, pero tengo casi seguro que esto es un fraude total y absoluto. Y bueno, las filtraciones obviamente son interesadas para transmitir el mensaje de calma, que las cosas se están arreglando, ¿no? Este es lo otro que quiero escuchar con ustedes, en este caso de Freisa y del otro señor Gaspar, hablando un poquito de Lamine Yamal sobre varias cosas que han ido sucediendo. Ayer les subí un video en el que les hablaba de lo desubicado que estaba Lamine Yamal. Es impresionante y bueno, aquí ya hay ciertos culés que, bueno, pese a que me sorprendió y no me lo esperaba, están básicamente en la misma línea en la que estoy yo, que este hombre está un poquito desubicado. No vamos a escuchar esto. Siempre he dicho que Messi, por favor, que Messi es otra cosa, que dejémoslo aparte, porque es que no le vamos a hacer ningún bien a Lamine Yamal. Y yo, humildemente, si me lo puedo permitir, le daría un consejo.
tienes que saber convivir con que vengan y te comparen. A Messi se le ha estado diciendo durante toda su trayectoria que desde ahí, que si Cristiano es mejor. Messi alguna vez se le ha oído alguna declaración, se ha enfadado. ¿Qué hacía? Salía al campo, jugaba, era el mejor, decidía los partidos y se iba a su casa. Cosa que es totalmente falso y no hace falta sino rebasar cuántos futbolistas han tenido encontronazos con Messi por sencillamente tener esos futbolistas algún tipo de predilección por otro futbolista portugués que llevaba el 7 del Real Madrid y de todos sus equipos, ¿no? Y por cierto, eso de que era el mejor y se iba a casa, me recuerdo muchas eliminatorias seguidas de Champions haciendo el ridículo y que pues eso de ser el mejor quedó bastante retirado de ser realidad, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando porque se sigue poniendo bueno. Y no hacía ni gestitos, ni... No. Mientras que Cosa que también es falso porque Messi, sin ir lejos en el Mundial polémico, le hizo un gestito bastante parecido así al seleccionador de Holanda, no recuerdo el nombre, Louis van Gaal, si no estoy mal. la afición, y eso no hay ninguna duda, está loca por él sin preocuparse. Yo estoy de acuerdo que un gran jugador como él no tiene que hacer ningún gesto, tiene que jugar y no preocuparse. Y cuidar que lo está haciendo su entorno. Creo que su padre Néstor le está ayudando muchísimo. Chicos, es que es increíble que vengan este tipo de personas porque, a ver, yo les he criticado a estos señores aquí en mi canal por decir que Vinicius se tiene que ahorrar ciertos gestos y que, bueno, básicamente han estado fuera de lugar. Es cierto que lo he hecho y me he enojado o algo, o he intentado debatir algo, puede que sí, pero que vengan a utilizar el mismo argumento para también criticar de alguna manera a Lamine Yamal, a mí me parece un ejercicio de responsabilidad. No sé si esto tendrá un trasfondo, no sé si yo lo he entendido mal, pero lo que yo estoy entendiendo es que estos señores a Vinicius le mataron por cosas como esta y lo correcto, bueno, aunque lo han hecho más suave porque obviamente es normal, pero que también se critique a Yamal por los gestitos estos lamentables que dice que Messi no lo hacía, totalmente falso, pero lo concreto es que a Lamine Yamal le digan también sus 4 cositas porque es una realidad, lo que es bueno para uno también debería ser bueno para lo otro y de verdad me quito el sombrero ante esto porque me parece interesante, como al igual que esto me quiero quitar el sombrero ante este 59 segundos que nos va a regalar expresidente del Barça, Joan Gaspar. El día que cumple 18 años se va a hacer oficial su renovación. Hasta 2030. Con posibilidad de 2 años más, 1 más 1. 1.000 millones de cláusula de rescisión. Y el club y el agente están trabajando para que ese mismo 13 de julio se haga un evento especial en el Camp Nou y ya va a lucir el número 10. A ver, aquí es donde empieza el vendaval de Gaspar, no hablando de que la información de Jordi esté mal, sino dando una opinión que para mí es bastante interesante. Error. Todo tu planteamiento, error. No, pero no es mío, Pues yo que usted en tu estudia. cuadro, o sea, que... ¿Qué hiciste en julio? ¿Y por qué no mañana? También estos shows, como ya los hemos decidido y desgraciadamente no salen siempre mal, porque en el último momento siempre hay críticas o tal, los únicos que podemos perjudicar, entre comillas, a este jugador somos nosotros. Estoy de acuerdo. Nada más, él en el campo ya lo ha demostrado. Me alineo. No digamos mucho. Sí, me alineo. Es interesante de verdad que todavía, pues, de alguna manera algunos culés están siendo sensatos. Y bueno, las caras de Jordi en estos 2 clips que hemos repasado, pues llama mucho la atención. Por cierto, es interesante cómo el club filtra estas cosas y asegurando que ya va a llevar el número 10 del Barça, siguiendo los pasos de su compañero del Barça y de la Masía, Ansu Fati, y a él precisamente me quiero referir. Ya están filtrando todo esto, seguramente sin habérselo consultado a Fati, que recordemos lleva el 10. Seguramente este chico, con las ganas que tendrá de ser humilde y entender que la posición en la que está no es la mejor, seguramente este hombre no vaya a tener ningún problema, pero que se le falte el respeto de esta manera es por lo menos llamativo, ¿no? De todos modos, bueno, bien por Gaspar, bien por el otro señor también en el otro clip. Me gustaría dejarlo hasta aquí y por supuesto saber sus opiniones. Más tarde les voy a traer otro videito que seguramente va a estar muy interesante. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Y